amigas de las redes sociales, todos los que nos siguen por nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por siempre estar conectados, por estar presentes, por estar en contacto con nosotros. Mi nombre es Olga Lucía Velázquez. Hemos acordado que cada 15 días vamos a estar en contacto permanente con un tema de interés nacional. En este momento estamos hablando de educación. Y la primera inquietud que quiero que quede en nuestra mente es: ¿la educación es un derecho o es un servicio público? ¿Dónde se define eso? Pues en nuestra Constitución se define de las dos maneras. En una parte dice que es un derecho, y en los artículos 67, 68 y 69 establece que es un servicio público, que se puede prestar por privados y que el gobierno tiene que ejercer la rectoría para que se preste de manera eficiente. Por tanto, luego, en el artículo 365 y 366, se define cuáles son esas características del servicio público, la obligación de prestación del servicio público, y entonces, ¿es un derecho o es un servicio público la educación? Pues está los dos. Nosotros no podemos seguir definiendo los dos, no, tenemos que tener una claridad meridiana. La educación en Colombia debe ser un derecho, es un derecho. Y como es un derecho, tiene que ser universal, es decir, para todos, independiente de en qué estrato social estés tú, independiente de si tienes posibilidad de pagar o no, no, tú tienes que tener acceso para todos, no puede ser un privilegio la educación. Tiene también que ser con calidad, y no lo que está pasando en nuestro país, que los que tienen mayor estrato socioeconómico reciben una mejor educación y los de menor estrato una menor educación. No, aquí tiene que ser la calidad igual para todos. Y la educación tiene que ser pertinente. ¿Qué significa pertinente? Que sea coherente con las necesidades de las regiones, que sea coherente con el desarrollo del país. Y además, equitativa, que esté en cada rincón de nuestro país, no solamente en las centralidades, no, que cada persona en diferentes regiones tenga la posibilidad de ingresar a la educación, y especialmente en la educación superior. Ese es nuestro tema el día de hoy, y empezamos diciendo que para nosotros, para Colombia Merece Más, la educación es un derecho, y es un derecho que tenemos que exigir a través de una ley estatutaria. Pero para tener una ley estatutaria, lo primero que necesitamos es voluntad política, voluntad política. Por eso quiero que escuchemos estos dos testimonios de personas que nos dijeron en la calle que lo que falta en este país para transformar nuestra educación es voluntad política. Principalmente yo pienso que además de presupuesto se necesita voluntad política, que de verdad los gobiernos quieran hacer que más personas tengan acceso a la educación, no solamente primaria, sino también de universidad, que sea más económica o gratuita, que eso sea, que se extienda para más personas, porque pienso que pagamos muchos impuestos para que el pueblo no reciba la contraprestación en algo tan importante como es la educación, que es finalmente de donde parte lo que es la cultura, la educación de un pueblo, el progreso, la economía se mejora si hay más educación a largo plazo. Les hace falta voluntad política para resistir, para persistir, para existir. En un mundo politizado donde queremos ejercer una voluntad política, donde queremos ejercer el poder, el cumplimiento de agendas como la 2030 es absolutamente necesaria. La voluntad política y la asignación adecuada de recursos para el funcionamiento adecuado de las universidades. De lo contrario, no solamente no se va a generar una dinámica responsable del cumplimiento de requisitos de la Agenda 2030, sino que a pesar de ello, todos los estudiantes y todo el pueblo colombiano se verá afectado. No se cumplirá con todos los requisitos que necesitamos y no podremos llegar siquiera al cumplimiento de los objetivos del nuevo milenio. ¿Y por qué se requiere voluntad política? Porque voluntad política se necesita para hacer la ley estatutaria, porque se tramita en el Congreso de la República. Una ley estatutaria tiene 8 vueltas, entonces necesitamos voluntad política para que podamos sacar adelante esa ley estatutaria y dejemos esa discusión de si es un derecho o es un servicio público. Es un derecho, garanticémosle el derecho a los colombianos, a todos los colombianos, que no sea un privilegio la educación. Por eso se requiere voluntad política. ¿Por qué más se requiere voluntad política? Por la asignación presupuestal. ¿Dónde se asigna el presupuesto? Pues en el Congreso de la República. Y es el Congreso de la República que tiene la posibilidad de decir: un momento, señor presidente,
Aquí necesitamos hacer una verdadera transformación en la educación de nuestro país. Es decir, se tiene un déficit, solucionemos el déficit, asignemos más recursos. Claro, disminuyamos el gasto público, disminuyamos los gastos duplicados de diferentes entidades que se tienen en el Estado y optimicémoslos alrededor de la educación. Un país que defina que lo importante es su educación, la importancia se ve en la asignación de recursos. Y así lo han hecho muchos países en América Latina. Un ejemplo, en Chile, cuando se decidió que la educación era lo más importante, lo primero que hicieron fue triplicar el presupuesto de educación. Pero no solamente fue asignación presupuestal, hicieron una gran revolución en los modelos educativos. Modernizaron, innovaron, flexibilizaron, capacitaron a los maestros y generaron una profesionalización del maestro, no con cursos de que haga un cursito, haga una especialización, escalafones, no, una educación continua a los maestros. Necesitamos no solo flexibilizar los currículum, modernizar, actualizar y mantener actualizados a los maestros, capacitarlos, sino también que reciban un salario digno. Esas son las transformaciones que necesitamos, que además los contenidos curriculares sean pertinentes, que motiven al estudiante, que sean actualizados permanentemente, que conecten al estudiante, pero además que le aporten a la realidad y al desarrollo del país. Estos son los temas que requieren voluntad política, la ley estatutaria y la asignación presupuestal. Por eso, nosotros tenemos que seguir en este trabajo permanente, porque hoy el acceso a nuestra educación superior es lamentable. Imagínense lo que pasa en nuestro país. En nuestro país, la educación primaria y la secundaria es gratuita. Y se supone que sí es gratuita y además tiene cobertura universal, pero no, debería ser universal. Pero resulta que hoy tenemos una educación gratuita con una cobertura en educación inicial del cerca del 55%, una media cerca del 86% y una secundaria cerca del 55%. Entonces, la deserción de cada uno de los periodos pues hace que de cada 10 estudiantes que ingresan a la educación inicial, 8.8 lleguen a la media y solamente 4 terminen la secundaria. Y de esos 4, solamente 2 accedan a la educación superior. No solamente eso es lamentable, sino que también está por estratos. Es decir, el acceso a la educación superior depende por estratos. Si tú estás en estrato 6, según las estadísticas definidas por el Ministerio de Educación y el DANE, más del 50% de los estudiantes que se gradúan del bachillerato en estrato 6 tienen la posibilidad de ingresar a la universidad. Menos del 30% de los estudiantes entre el estrato 2 y el estrato 4 tienen la posibilidad de ingresar a la universidad. Y lo lamentable es que menos del 10% de los estudiantes que terminan en estrato 1 tienen la posibilidad de ingresar a la universidad. No puede ser un privilegio la educación superior en nuestro país. Y no puede ser un privilegio porque la educación es un derecho, es decir, todos tenemos derecho de acceder a la educación superior. Todos tenemos derecho de educarnos, todos tenemos derecho de soñar con una vida mejor, todos tenemos derecho de profesionalizarnos, todos tenemos derecho, además lo dice la Constitución, a elegir un oficio, una profesión. Y por ese derecho tenemos que seguir trabajando y conquistando una ley estatutaria. Vamos a mirar estas 2 entrevistas que realizamos donde ratifican que es necesario seguir trabajando en la educación. Hola, soy Jorge Iván Pérez. Para mí lo que le hace falta a la educación superior es planes de ejecución mientras sus carreras se van desarrollando. ¿Eso qué quiere decir? Aumentar más los semilleros y que fuera una obligación pasar por los semilleros y no solo por la cátedra para que ir aplicando los conocimientos que van obteniendo. El gobierno necesita un mayor compromiso con la educación a nivel nacional. Es imposible que universidades como la Nacional y la de Antioquia ocupen puestos dentro del ranking latinoamericano entre los 10 primeros lugares y tengan un déficit fiscal por parte del compromiso del gobierno nacional frente a los temas de investigación e inversión de presupuesto para crear nuevos proyectos y programas educativos que beneficien al país.
Tenemos que seguir trabajando unidos y luchando para que toda persona que ingrese a la educación inicial tenga la certeza, la tranquilidad de que va a llegar a tener un espacio en la educación superior. Tenemos que seguir trabajando para que una persona que ingresa a la educación inicial termine y llegue a la educación superior. Es decir, no se pierda en el tránsito, no se pierda en el camino, porque cada una de estas personas que se pierden en el camino es una persona de empleo informal, es una persona desempleada, es una persona que quizá pudo tener una gran oportunidad en su vida y porque el Estado no le brindó la posibilidad, se quedó en la mitad del camino. Una persona que se queda en el camino es una vida sin sus sueños realizados, es una familia sin transformación. Por eso tenemos que luchar para que todos tengamos la posibilidad de acceder a la educación superior, no más que sea privilegio, no más que la calidad educativa sea para un estrato y no para otro, no, la educación con calidad tiene que ser igual para todos. La educación tiene que ser pertinente. ¿Por qué pertinente? Porque gran parte de nuestro problema es la deserción. Pues resulta que hoy la deserción en los grados quinto es del 10%. Entre el grado sexto y noveno es del 30%. Y la deserción en educación media es del 15%. Es decir, si la educación es gratuita en estos grados, si tiene la posibilidad de dar cobertura universal, ¿qué está pasando? ¿Por qué cerca del 40% se van entre el quinto y el grado 11? ¿Qué está pasando con nuestra educación? Falta pertinencia, faltan modelos innovadores, faltan nuevas metodologías, hay que innovar en la pedagogía. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos alrededor de la educación. ¿Qué está pasando con la calidad de los maestros? ¿Qué está pasando con las posibilidades de formación permanente para los maestros? ¿Qué está pasando con el trabajo digno para los maestros? ¿Y qué está pasando con la formación de padres de familia dentro del proceso educativo y formativo de los estudiantes? Entonces, la deserción es otro de los temas que tenemos que empezar a abordar. Y eso está ligado con las metodologías y las pedagogías de innovación escolar. Finalmente, quiero contarles que el Gobierno Nacional aprobó el 2 de noviembre del 2018, junto con los gobernadores, destinar 1 billón de pesos del Sistema General de Regalías para la educación superior, medio billón en el 2019 y el otro medio en el 2020, 1 billón de pesos, y 250 mil millones del Fondo de Ciencia y Tecnología para becas del Bicentenario. ¿Cuál es la duda que queda de ese billón de pesos? Que solamente se pueden invertir en infraestructura, en programas de mejoramiento, porque le colocaron una frasecita que dice que no genere gastos recurrentes. Y hacer una nueva infraestructura requiere nuevos maestros. Es decir, los gastos recurrentes son necesarios si yo quiero ampliar cobertura. Por eso debe quitarse esa frasecita de que no generes gastos recurrentes, porque si no se va a quedar solamente en mantenimiento de infraestructuras físicas. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir motivando la creación de una ley estatutaria, tenemos que seguir trabajando entre todos porque tenemos que entender, debemos entender, es nuestra responsabilidad entender que la educación es lo que transforma un país. ¿Por qué? No es una frase de cajón. La educación es lo que transforma mi forma de ver el mundo, la educación es lo que transforma mi forma de ver la vida, de forma de comprender la vida. La educación es lo que me permite a mí ponerme en los zapatos del otro para comprenderlo, para actuar, para convivir pacíficamente. La educación es lo que me permite leer de manera crítica y entender quién me está mintiendo, quién está haciendo falsa información, cuestionar, dudar. Para eso es la educación, para que avancemos en una construcción crítica de país, en medio de una convivencia pacífica, para que tengamos mejores ciudadanos. Ese es el propósito fundamental de la educación. El resultado, ciudadanos de excelencia. ¿Qué es un ciudadano de excelencia? Un ciudadano capaz de construir en medio de las diferencias, un ciudadano capaz de entender las dinámicas del país, de construir con el otro, pero además de entender que el desarrollo del país está en nuestras manos. Ese es el resultado final de la educación. Por eso tenemos que seguir trabajando para lograr esa ley estatutaria y definir que la educación en Colombia es un derecho, y es un derecho donde no puede existir privilegios, es para todos en las mismas condiciones de calidad, de pertinencia, de cobertura, de integralidad.
y donde haya una gran equidad en todas las regiones. Por esto, queridos amigos y amigas que nos siguen en las redes sociales, los invito a que nos sigan acompañando en estas conversaciones, que nos envíen sus mensajes. Dentro de 15 días nos volvemos a ver y vamos a seguir hablando de educación. Vamos a hablar del programa Serpi lo paga y de la generación E. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué va a cambiar? ¿Qué vamos a aportar? ¿Es importante tener ese programa o será que llegó el momento de hablar de la ley estatutaria? ¿Le llegó el momento a este país de hablar de una verdadera transformación educativa? Es ya, es el momento y es nuestro momento de transformar la educación para tener un mejor país. Recuerden, Colombia merece más y tú mereces más. Sin educación y cultura, un país no existe.